emisión de Rincón Audiovisual, el programa que dedicamos cada semana a conocer artistas del mundo audiovisual de nuestra provincia, géneros cinematográficos y herramientas para crear en este maravilloso mundo. Hoy les traemos un programón. Vamos a adentrarnos de lleno en el mundo del género aventura y desarrollaremos la estructura básica de guión que solemos ver en la mayoría de estas películas. Además, contaremos nuevamente con la presencia de Thais Teixeira, doctora en comunicación y creadora de la agencia Tech Comunicación Digital. Hoy nos va a compartir sobre comunicación digital y política. Ahora sí, sin más vueltas, vamos a conocer más del género aventura. Si nos adentramos de lleno en el mundo de los géneros cinematográficos, seguramente si prestamos atención, nos encontraremos con diversas estructuras de guiones que siguen una linealidad en ciertos aspectos. Uno de esos aspectos son los roles que interpretan los personajes principales de la trama. Suele haber un personaje principal en la mayoría de las películas y la trama por lo general se desarrolla a su alrededor. Hay una estructura bastante reconocida en el género aventura, es lo que se llama el viaje del héroe, y consta de 12 etapas. Primero se presenta lo que se denomina mundo ordinario. El héroe se encuentra en su entorno normal, viviendo una vida común y corriente. Acá es donde todo inicia. Este es el punto de partida donde el héroe o la heroína es presentada y se establece su situación actual y su contexto. El héroe o la heroína recibe una invitación o un desafío que lo impulsa a dejar su mundo ordinario y emprender una aventura, para lograr un objetivo. Que ya lo tengo. General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente este ruego, pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte a Alderaan haya fracasado. He insertado información vital para... Por lo general no suele ser un tema de vida o muerte, sino que se puede tratar de algo muy pequeño, sutil, quizá conocer a alguien que más adelante en la trama le va a cambiar la vida y ya nada volverá a ser lo mismo. Una vez presentado el elemento disruptor, entramos en la tercera etapa, el rechazo de la llamada. El héroe o heroína duda o rechaza la llamada inicialmente, puede ser a causa de miedo, inseguridad, compromiso con su vida actual, su moral o valores, entre otras. En esta instancia, él o la protagonista decide hacer algo y ahí sucede la cuarta etapa, el llamado encuentro con el mentor. El héroe o heroína encuentra o llega a ella un mentor que le da consejo, entrenamiento o el equipamiento necesario para la aventura. Rubius Hagrid. Llevo el cargo de guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Seguramente has escuchado de Hogwarts. Lo siento, no. ¿No? ¿No sabes que tus padres aprendieron todo en Hogwarts? ¿Todo? Eres un mago, Harry. En esta quinta etapa, ya está lista, preparada y con confianza para emprender el cruce del umbral. Es el momento en que deja atrás el mundo ordinario y entra en lo que se denomina el mundo especial de la aventura, aceptando plenamente su rol en la historia. Para esta instancia ya conocemos un poco el personaje, pero no a sus aliados o enemigues y entramos en la sexta etapa de prueba. ¿Quién le es fiel? ¿Quién lo traicionaría? El héroe o heroína enfrenta diversas pruebas y obstáculos para encontrar y reconocer a sus verdaderos aliados, que lo ayudarán durante el transcurso de la trama, y a sus enemigos que buscarán todo lo contrario, impedir su progreso. Para este momento ya estamos en la séptima etapa, por lo tanto, estamos casi llegando al nudo de la película. El personaje se está aproximando a la cueva profunda. Se acerca a un peligro extremo o a un conflicto central donde enfrentará su mayor desafío hasta el momento. Y ahora sí, gente, llegó el momento de la prueba suprema y entramos en la novena. Acá el héroe o heroína se enfrenta a un desafío crucial con el riesgo de perderlo todo. Este es el clímax de la historia. En esta instancia, todos estamos ansiosos por saber si el personaje vive, muere, si supera la prueba o no. Ahora sí, el héroe o heroína superó el obstáculo y es el momento de la recompensa. Después de superar la prueba suprema, obtiene una recompensa. Logró su objetivo, cumplió su misión. Puede ser un objeto, conocimiento o una realización personal. Una vez alcanzada su meta, el protagonista emprende lo que se denomina el camino de vuelta. Emprender el regreso a casa.
pero aún no está a salvo en esta instancia. Generalmente suele enfrentar nuevos desafíos en el camino de regreso, entrando así en la etapa número 11. El héroe o heroína en esta instancia suele enfrentar una última prueba, a menudo más peligrosa que antes, que le transforma radicalmente. Este es un momento de muerte y renacimiento simbólico, es lo que denominamos resurrección. Y así entramos en la última etapa, llegando al final, el regreso con el elixir. El héroe o heroína regresa al mundo ordinario, pero ahora transformado y con una recompensa que beneficia a otros. El protagonista ha crecido y aprendido, y trae consigo un elixir, sabiduría, poder, amor, para compartir. En conclusión, el viaje del héroe o heroína es una estructura que da una guía clara para la narrativa de muchas películas de aventuras. Nos ayuda a desarrollar personajes profundos y tramas emocionantes, asegurando que el público se sienta conectado con el viaje del protagonista desde su vida ordinaria hasta su transformación y regreso triunfante. Esta estructura ha sido clave en el éxito de innumerables películas y continúa siendo una herramienta valiosa para los cineastas de hoy. Nos vamos a un corte chiquitito y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Thais Teixeira. No se vayan. Estamos en el segundo bloque de Rincón Audiovisual y ahora sí llegó el momento de conversar con Thais Teixeira, doctora en comunicación y creadora de la agencia T Comunicación Digital. Thais ya nos estuvo acompañando en el programa número 7 de la última temporada de Rincón Audiovisual. Si no lo vieron todavía, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Thais, nos gustaría que nos cuentes cuáles son las principales diferencias que ves vos en los medios públicos argentinos con respecto a los de Brasil. Bueno, cuando llegué a Argentina hace 7 años, la primera cosa que me llamaba mucho la atención en el ámbito de la comunicación en sí, no necesariamente la comunicación digital, era la distinción sobre, por ejemplo, los periódicos audiovisuales. ¿Cómo era distinto un periodista en la tele argentina de la tele brasilera? El programa brasilero es mucho más estructurado, poco reseñador, mucho más formal. La lectura del teleprompter es algo muy, muy frecuente en general. Y después llegué acá y veo un noticiero donde las personas podían opinar, hablar más libremente sobre determinados temas. A principio me chocó mucho, hoy yo ya estoy mucho más acostumbrada. Cuando vuelvo a Brasil y veo la versión brasilera noticiosa, ya me impacta más, decir, bueno, somos mucho más duros en ese sentido. Tal vez es una tradición sobre el formato de escrita audiovisual para televisión, pero es distinto. Y en ser distinto yo veo mucho más libertad de los periodistas argentinos y de los productores audiovisuales también a la hora de construir la información. En Brasil estamos un poquito más duros. Ya en el ámbito, eso pensando en televisión y audiovisual televisivo, pero si nosotros vamos al audiovisual digital, yo veo el brasilero mucho más dinámico, voy a usar ese término, con mucho más movimiento, es mucho más rápido. El modelo de consumo brasilero de producción audiovisual digital es completamente distinto a la de la Argentina. Cito eso con mucha frecuencia también, porque es muy gracioso que a veces vos está claramente un contenido de redes acá fue re bien y tiene, no sé, pocos me gustas, y sin embargo todas las personas vieron ese contenido pero no ponen un like. Ya en Brasil es totalmente diferente. Si un contenido le gusta a un brasilero, él va a poner like, él va a compartir, él va a hacer un remake. Este es el modelo de consumo, es lo que principalmente me nota en el cambio, y eso refleja en los medios públicos, refleja en las redes institucionales, refleja en las redes políticas. Las redes institucionales, por ejemplo, la provincia que yo nací es muy graciosa, y es el gobierno del estado de Maranhão haciendo un meme, un reel interactivo, las personas comentan cosas como ¿cuál es tu plato típico favorito? Comenta y tenés 600 comentarios, 800 comentarios en una red provincial. O sea que allá nosotros decimos estados, pero... Y eso acá claramente no pasa porque tenemos un modo de consumir y de ver la información distinta. Acá las redes gubernamentales ya son más duras, ya son mucho más serias. Cuando vos sos productor de contenido y propones algo diferente,
o más para el lenguaje del humor, que es muy frecuente en redes sociales, vos ya tenés ese rechazo de decir, no voy a hacerlo. Y ese tipo de consumo es completamente diferente en Argentina de Brasil y Argentina de Estados Unidos, de Europa en sí, que hay modelos de consumo y producción distintas. Entonces, yo no sé si es censura, pero tal vez es una autocensura. Lo que sí somos censurados por las plataformas, porque nosotros conocemos de nombre las 5 empresas que dominan los datos en el mundo, que es Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, y después, más que nada, sabemos sus nombres, pero no sabemos todo el circuito de circulación de información. Entonces, hoy lo que se dice, la curaduría de datos la hacen 5 empresas y nosotros básicamente consumimos lo que deciden esas entidades. Entonces, tal vez la censura no es del contenido, del habla, del discurso, pero sí es una censura maquínica de organización y curaduría de datos, que sí es distinto. Mi Instagram es distinto del Instagram de Brian, es distinto del tuyo, Cami, porque nosotros tenemos procesos de consumo diferentes y va a ser distinto. Y esa curaduría sí nosotros no tenemos control. ¿Cómo ves la comunicación política en Argentina? ¿Qué aspectos crees que son importantes tener en cuenta al momento de realizar una comunicación política asertiva? Milei fue electo en la provincia de La Pampa sin imprimir un folleto. Siempre digo eso. Milei fue electo acá sin imprimir un folleto. ¿Cómo lo hizo? Su mensaje llega al joven, al viejo, porque Milei no solo fue votado por jóvenes, es más, no es masivamente votado por jóvenes, sí lo es, pero también por personas con mucho más edad, y sin imprimir un folleto, sin hacer territorio, porque no vino a La Pampa, él no fue a todas las provincias del país y sin embargo ganó en casi todas, y eso viene por el modelo de comunicación que es diferente. En la primera clase del seminario de comunicación y community en la ULPAN yo dije una frase y vuelvo a decirla, es: la comunicación digital tiene que ir por 2 caminos, por el amor y por el odio. Es horrible decir eso porque estoy hablando de odio, pero yo hablo del odio como un concepto filosófico. Eso, o sea, las personas necesitan amarte para que el contenido vaya bien, o de última generar enojo, que vamos a decir odio, para que el contenido vaya bien también. Ponele, yo amo los haters. Y siempre digo eso, me encantan los haters, porque siempre que hay un hater en un contenido, el contenido tiene mucho más movimiento, mucho más circulación. Entonces, en ese proceso de producción, circulación y consumo, que es el camino de la comunicación, siempre lo fue así en cualquier medio analógico o digital. Los periódicos que tenían el enfoque en la producción, viene la tele que va al consumo, y los digitales estamos en el medio. La circulación es el principal factor de consolidación del consumo digital. Entonces, lo que hacen los políticos outsiders que van bien en la comunicación digital es eso, jugar bien con la circulación de la información, en el proceso de construcción de la información. Y Milei lo hace muy bien. A mí me cuesta decir eso porque claramente no soy una persona que apoya al marco político que tiene el presidente de Argentina. Sin embargo, tengo que reconocer que uno de los contenidos políticos que vi en los últimos años que más me gustó fue uno producido por Milei en el día que entra a la presidencia, que él filma su oficina haciendo un vlog, que es cuando vos agarras el teléfono y hace un vlog, mostró toda su oficina, y yo me encantaría, siempre me quise ver cómo era el sillón de Rivadavia y cómo era su oficina, y vi porque Milei la filmó. Entonces me generó una empatía sobre el contenido, no sobre Milei y menos sobre las cosas que él decía, porque claramente divergimos ideológica y políticamente, pero es la realidad, o sea, él lograba empatizar y empatizó con una persona que diverge de él a la producción de contenido, porque yo logré ver el sillón de Rivadavia, mira qué locura, ¿no? Pero, ¿por qué siempre cito ese ejemplo? Para decir que también tenemos un desafío, comunicadores de las otras corrientes políticas, es cómo generar esa misma empatía con los nuevos públicos, con los nuevos usuarios y consumidores de comunicación. Porque no puedo saber
que hace el político de mi región, porque yo no puedo saber cómo es el día a día de esa persona, si ella es también una persona como yo, porque no sé cuál es la comida favorita de mi gobernador, o de mi diputado, o de mi diputada, de mi concejala, ¿cómo no sé? Debería saber. Y bueno, por ahí vos decís, pero eso no es lo más relevante de la política. Lo importante es realizar y construir política. Sí, es cierto, pero también es cierto que la política necesita empatía. Y no dije yo, dijo Maquiavel a más de 500 años. El príncipe necesita ser amado y odiado. Y eso en la comunicación digital es clave. Nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos con mucho más de Rincón Audiovisual. No se vayan. Hemos llegado al último bloque de nuestro queridísimo Rincón Audiovisual y ahora vamos a seguir conversando con Thais Teixeira sobre comunicación política. Thais, nos gustaría que nos cuentes, ¿qué fortalezas y debilidades observas en la comunicación digital política? Nosotros necesitamos políticos que nos apasionen y eso se da por medio de la comunicación digital hoy más que nunca. No es imprimiendo folletos que yo me voy a enamorar. Yo quiero enamorarme de una política que haga un discurso magnífico y ese discurso tiene que tocar a mí, a mi realidad, a mi cotidiano. ¿Y cómo lo hago? Lo hago conociendo a la gente, su consumo, su modo de pensar, su día a día, no en los gabinetes, en las oficinas cerradas. No, nosotros vamos a conocer la gente yendo a las calles. Y no es yendo a las calles en época de campaña a entregar una boleta, es yendo a las calles para el diálogo, para ver los nuevos saberes, ser menos, ahí sí, menos arrogantes. No somos detentores del saber, del conocimiento, y eso en la comunicación es un dato clave, en la comunicación política más clave aún, que es, somos coparticipantes del proceso de saber y de construcción de contenidos. Hoy somos todos coparticipantes. No podemos estar ajenos a eso. Me gusta y me fascina la comunicación. Realmente amo ese lugar, pero también me encanta ser disruptiva en el sentido de que sí, soy docente universitaria con doctorado, jefa de una cátedra interina, pero bueno, estoy ahí y me pongo una boina en la cabeza y voy a una feria a hacer un juego de palabras con personas que pasan y decir, soy gautrucha porque no soy gaúcha, no soy gaucha, y jugar con eso. Y sin embargo ese contenido es un contenido que tiene una información que, a pesar de gracioso, humorado, yo pasé un dato informativo, y eso es el modo de producir. Podemos ser humorados, graciosos, simpáticos, accesibles y sin perder la capacidad de profundizar, informar, estar cerca. Eso es lo que hoy extraño en la política en general. Extraño la comunicación política cerca. Yo no quiero datos secos, yo quiero datos maleables, accesibles. Lula da Silva hace unos meses hizo un video que era él incentivando a las personas a hacer actividad física. Y era él haciendo actividad física. Y él terminaba el video después de hacer una corrida alrededor de las esplanadas de los ministerios en Brasilia. Y decía que Brasil había aumentado el número de personas que hacían actividad física, que eso era interesante y que eso era resultado de un incentivo y política pública de deporte y salud comunitaria. Eso es el contenido. Y me quedó en la cabeza esa intervención del gobierno como una política pública, pero me quedó en la cabeza porque le llamó la atención haciendo actividad física. Y era rarísimo ver un presidente de la República de más de 70 años corriendo por la explanada de los ministerios. Hermoso. ¿Es pobre ese contenido? No. Riquísimo. Riquísimo de empatía, de diálogo, de accesibilidad, de información. Brasil había inversionado en políticas de salud deportiva. Eso es el camino de la buena comunicación digital. Y no los perdamos de vista. No los perdamos de ese lugar, porque si no, sí vamos a seguir produciendo contenidos duros, frases, textos, políticas de eslogan, spots publicitarios llenos de eslogan. El saber se construye, hicimos tal cosa, eso es la acción, estamos presentes.
estamos presentes, pero no estamos porque no estamos. Ese video no fomenta cercanía como vos querés y tampoco informa porque es un compilado, una secuencia de frases en formatos de eslogan que más de los años 70 imposible, y ese no es el discurso que llega a mis estudiantes de primer año que tienen 19 años. Y hoy en día hacer un spot publicitario no es poner una secuencia de frases de impacto y eslogan publicitario. No es. Los spots publicitarios hoy son narrativos, siguen el camino del héroe, son basados en saberes más comunitarios, y nosotros, sin embargo, estamos viendo que no está mal, pero no es el lenguaje más accesible, por lo menos no por la comunicación digital. La voz del locutor o locutora leyendo un montón de frases en eslogan, y al final, y mientras tanto pasa las imágenes que querían mostrar en ese video, y eso está lejos de ser comunicación digital, porque no es el lenguaje digital, y termina, no sé, con el eslogan del gobierno o del político que esté a cargo, y lo más accesible que hay es porque pusimos subtítulo. Terrible, porque eso no es accesibilidad, es subtitulado. Es lo más accesible, ¿no? O sea, no estoy exagerando, es eso, si vamos a leer. ¿Y dónde está ese contenido más dialógico, basado en el diálogo? Extraño, en la semiología digital. Realmente los extraño. Muchas gracias, Thais, por acompañarnos una vez más en Rincón Audiovisual y compartir tus conocimientos con nosotros y la audiencia. La comunicación digital es una herramienta que, si sabemos utilizar, nos puede traer grandes resultados. Por eso no podíamos dejar de traer la pantalla, porque el audiovisual es parte de esa comunicación y crea realidades. Ahora sí nos despedimos. Recuerden que tenemos Instagram, aparecemos como rincón.audiovisual. Allí cada semana subimos adelantos de los programas y datos curiosos de los temas que traemos a la pantalla. Esperamos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual. ¡Chau, chau!